Wow, qué lindo testimonio. Ahora viene un tema supremamente revelador. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes ya desde aquí, desde Perú. En México todavía buenos días. Em, Ahora mismo vamos a empezar justamente con la charla La naprotecnología y el lenguaje de los ciclos. Para eso nuestro invitado es el doctor Octavio Paul García, que después de haber estado en Argentina a primera hora, luego pasamos a Colombia y ahora vamos hasta México. Tengo el honor de presentarlo, doctor. El doctor Paul es médico consultor en naprotecnología, graduado en medicina por la Universidad de Guadalajara, especialista en ginecología por la Universidad de Guanajuato en México, y tenemos el gusto de poder compartir y escucharlo. Así que le dejo todo abierto y el público es todo suyo. Solamente para recordar que para todos las preguntas las vamos a hacer al final con una sesión muy importante para cerrar esta jornada. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes y compartir, esta primera jornada internacional sobre infertilidad, naprotecnología y apreciación de la fertilidad. Verdaderamente es para mí un honor formar parte de este panel de expertos, que estamos tratando de revolucionar la manera de ver la salud femenina y la fertilidad. Vamos a comenzar con el tema que se llama naprotecnología y el lenguaje de los ciclos. Ok, bueno, pues si alguien llega a urgencias, lo primero que vamos a hacer nosotros los médicos es medir los signos vitales, tal como lo es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura. Pero yo les tengo una pregunta. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Sabían ustedes que el ciclo menstrual también lo podemos contemplar como un signo vital? Y esto va a ser algo que nos va a taladrar la cabeza, ¿sí? Realmente tenemos que ver el ciclo menstrual como si fuera un signo vital, ¿sí? Tal cual como lo es la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a un ciclo de urgencias, son estos parámetros los que le van a decir al médico que está en urgencias por dónde tiene que llevar la pauta para el padecimiento que nosotros estamos llevando. Y para nosotros el modelo Creighton se va a convertir en una especie de electrocardiograma. Al igual que el electrocardiograma nos va a dar información sobre la función cardíaca, el ciclo menstrual nos va a hablar muchísimo a nosotros del sistema reproductivo y hormonal que tiene una mujer. Y pues aquí es en donde vamos a tener un problema importante porque muchas veces ignoramos o simplemente suprimimos las señales en lugar de tenerlas a nuestra mano y ayudar para interpretarlas. Un electrocardiograma nos puede ayudar o le puede ayudar a un cardiólogo a identificar ese tipo de procesos en los cuales se puede prevenir un infarto, ¿sí? O algún padecimiento, alguna taquicardia que está poniendo literalmente en riesgo la vida del paciente en pocos minutos. Y el chapter, la gráfica para nosotros como doctores NAPRO, va a ser ese instrumento que nos va a ayudar también pues a conocer cómo se encuentra ese ciclo menstrual y darle ese valor y ese aporte necesario. La riqueza que nosotros tenemos en la gráfica va a ser tal que es aquí en donde nosotros hablamos también de un nuevo lenguaje, de un nuevo idioma. El objetivo que tiene la charla el día de hoy es que exploremos cómo la naprotecnología nos permite a nosotros, pues, interpretar ese lenguaje de esos ciclos menstruales y que nosotros la utilicemos como esa herramienta que nos va a ayudar a diagnosticar de manera poderosa y mejorar en todas las mujeres tanto su salud y su fertilidad. Y bueno, pues agradezco mucho que la intervención de Catalina haya sido la primera porque este enfoque que se da del ciclo menstrual como si fuera una orquesta, como si fuera una sinfonía, pues nos ayuda también a pararnos en este punto, ¿no? En el cual, pues, un músico necesita de una partitura para poder leer y para poder llevar a cabo con mucha destreza esa interpretación musical, ¿no?
Y me encantó la foto que tenemos en la parte de arriba del director de orquesta diciendo como que, ay, yo escucho algo ahí que no está funcionando tan bien. Me encanta cuando voy a escuchar la sinfonía, que uno llega temprano, ver cómo todas las cuerdas comienzan a afinar sus instrumentos, ¿no? Y comenzamos a escuchar un ruido muy organizado, ¿sí? De todos los instrumentos que se están preparando. Pero en el momento en el cual sale el director, en el momento en el cual se planta en el escenario, en el primer acorde que el director da, todo tiene un orden. Todo tiene un orden en el cual todo va caminando de manera armónica. Y lo mismo tiene que suceder con el ciclo menstrual también. El ciclo menstrual lleva un orden y este orden lo podemos plasmar nosotros en esa partitura que para nosotros como doctores NAPRO y para todos los que llevan el modelo Creighton, pues se encuentra plasmado en ese chapter. Cuando las pacientes llegan con nosotros aquí a la consulta, pues literal nos entregan en sus manos esa partitura que nosotros hay que saber leer y que al estar completamente estandarizada, pues va a permitir que los que están en Colombia, que los que están en Perú, que los que están en Argentina, toquemos, ¿sí? Al mismo son ese mismo ciclo y lo interpretemos de la misma manera. La canción no va a cambiar, se va a escuchar lo mismo en cualquiera de estos países, pero es muy importante ver cómo nosotros también podemos identificar cuando la gráfica ya no va caminando bien. Y pues este es el idioma que todos nosotros hablamos. Es el idioma básico, las partituras también pues comienza por aprender cuáles son las notas principales, después melodías un poco más complejas y claro, cuando nosotros vemos cosas que llevan cierto orden, pues es muy fácil, ¿no? Es muy fácil en esta gráfica que nos pone en ejemplo solamente los 35 días de un ciclo normal, poder ver cómo el ciclo, la fase menstrual se va a comenzar a poner en etiquetas con calcomanías y stickers de color rojo. Después nosotros esperaríamos iniciar a nivel vaginal con una sequedad vaginal, la cual se va a observar en nuestra gráfica como los stickers verdes. Y posteriormente, ya cuando comienza el moco poco a poco a formarse, pues con esta nomenclatura específica que tiene el modelo Creighton, pues comenzar a poner cuántos días se tiene el moco poco a poco, ¿no? No solamente se trata de bebés blancos, sino se trata de la calidad del moco que va teniendo hasta llegar al último día de moco tipo pico, que es un moco que tiene ciertas características en específico. Y bueno, si después de estos días nosotros tenemos días secos, se graficarán también y se pondrán en esta gráfica. Este es el idioma básico que nosotros comenzamos a tener, en donde podemos distinguir varios aspectos, desde cuántos días dura el ciclo, de cuánto tiempo dura y si tenemos y si observamos la presencia de un día pico y con esto dividir el ciclo en dos, en una fase prepico y en una fase pospico, que claro, pues hablar cualquier otro ginecólogo general, no hablar de una fase prepico, de una fase pospico, hablar del día pico, pues realmente es hablar de un idioma que pues probablemente no entiende, ¿no? Y que no entendíamos nosotros antes de tener esta preparación, al igual que todas las practitioners, ¿no? Y bueno, pues este va siendo la manera inicial, ¿no? El ciclo menstrual para las mujeres va a ser mucho más allá que solo un periodo que se da mes con mes, sino que va a ser también una señal de la salud general que tiene toda esta mujer y de su fertilidad propiamente. Cuando funciona bien, significa que el sistema endocrino también está en equilibrio, que la paciente está ovulando correctamente y que sus hormonas están actuando pues de una manera óptima. Entonces, el primer paso que vamos a tener nosotros es reconocer que el ciclo menstrual no solamente es un elemento reproductivo, sino que también va a ser un reflejo de la salud femenina. Y aquí es en donde cuando ya se comienza a hacer un patrón de estos ciclos y cuando ya estos ciclos
se comienzan a graficar con más frecuencia, pues vamos a encontrar que existen algunos signos que el ciclo menstrual que nosotros tenemos que comenzar a analizar. ¿Y cuáles son estos signos del ciclo que se comienzan a analizar? Pues es el patrón del flujo cervical. No todo el flujo es igual, lo podemos ver en estas cuatro líneas de gráfica que tenemos, como pues no siempre la cantidad del flujo es igual, y en el flujo tenemos que observar la cantidad, tenemos que observar la textura, tenemos que observar la transparencia también. Y pues bueno, aquí es en donde encontramos que un flujo cervical saludable nos va a indicar una buena producción de estrógenos y una fertilización óptima, ¿no? Como ya lo comentaba en estas gráficas que ponía la doctora Catalina sobre cómo se va aumentando la cantidad de estrógenos, en qué parte del proceso de la ovulación se encuentra, pues nosotros lo podemos inferir también solamente con observar la calidad y la cantidad de moco que una paciente presenta. ¿Cuál es otro elemento que nosotros podemos revisar también? La duración del ciclo. Y en la duración del ciclo nosotros vamos a evaluar si el ciclo sigue una regularidad, si tiene un patrón, el cual es completamente estable o no. Claro, hay pacientes, como en esta gráfica que nosotros tenemos aquí, que tiene a lo mejor patrones en los cuales el ciclo menstrual es un ciclo que dura alrededor de 30 días, de 32 días, pero también tenemos casos en donde estas pacientes llegan con esta gráfica que el chapter debería de durar para 6 meses, y a veces solamente le caben 2 ciclos porque son ciclos exageradamente largos, ¿no? Esto nos está dando una información, ¿sí? Si el ciclo dura más de 35 días, hay que saber interpretar cuál es esta información que la gráfica nos está regalando. Y también, pues no solamente lo largo que el ciclo puede llegar a tener, sino ya una vez identificado en la paciente el día pico, nosotros podemos establecer cuánto dura la fase pospico o la fase lútea, ¿sí? Después de que la paciente ha tenido su ovulación, nosotros podemos ver la cantidad de días que dura la paciente para que se inicie el siguiente ciclo. Y este va a ser uno de los puntos más importantes, más en las pacientes que quieren lograr un embarazo, ¿no? Tenemos también y podemos observar la presencia de aquellos sangrados que no deberían de estar, ¿sí? El periodo menstrual en una mujer debería de durar por lo menos 3 días y como máximo 8, sin llegar a ver estos picos de manchado durante los siguientes días. Y aquí es en donde observamos que si tenemos sangrados casi a punto de iniciar nuestro ciclo, eso es un punto de atención. Si la paciente tiene ciclos de sangrados demasiado prolongado, va a ser otro punto de atención también. Y no solamente lo que nosotros observamos en la gráfica es lo que nos va a dar un patrón, sino que esas pacientes que aparentemente llegan con una gráfica normal, es una gráfica que nosotros podríamos describir, pues que se ve bastante bonita, pero no se trata que la paciente llegue con nosotros con una gráfica bonita, porque nosotros no solamente interpretamos gráficas, sino que vemos pacientes. Y la paciente, a pesar de que venga con una gráfica aparentemente normal, ella refiere y dice: doctor, es que yo experimento muchísimo cansancio antes de que me baje mi regla, distensión abdominal, cambio en el estado de ánimo, dolor mamario. Pues toda esa sintomatología, a pesar de que a lo mejor la cantidad de días en la fase pospico es normal, pues me está dando información también para evaluar a la paciente. Y aquí es en donde vamos a tener ciertos signos que van a ser claves para interpretar la gráfica. Si la paciente tiene ciclos regulares, con una observación bien definida, con una ovulación bien definida, con una presencia de un flujo cervical adecuado, pues vamos a inferir que esta paciente tiene una adecuada salud reproductiva y hormonal. Pero pues a nosotros como doctores NAPRO, pues no nos va a llegar esto muchas veces, ¿no? Lo que nos va a llegar generalmente son pacientes con ciclos irregulares o ausentes, en los cuales nosotros tenemos que revisar una posible disfunción tiroidea,
son pacientes que probablemente se llegue a un diagnóstico de un síndrome de ovario poliquístico o pacientes que se encuentran bajo un estrés crónico. También tenemos estas pacientes que tienen un flujo menstrual completamente abundante, pues podemos ver si es una paciente candidata a un estudio o un mapeo de endometriosis, o luego lo que llega a pasar también en mujeres muy jóvenes que comienzan a tener su periodo menstrual es problemas de la coagulación, no solamente un problema estructural en el útero, sino un problema establecido en la cascada de la coagulación que hace que sus ciclos menstruales sean más prolongados, ¿no? Vuelvo a insistir en estas pacientes que tienen una fase lútea muy corta, de menos de 10 días, pues existe una posible insuficiencia de la progesterona y aquí es en donde prendemos un foco bastante rojo porque existe un riesgo bastante elevado de tener abortos espontáneos. Para mí, en lo personal, este punto es uno de los que me ha dado mayor satisfacción. Hemos tenido aquí en León, Guanajuato, muchísimos casos de parejas que vienen con antecedentes de abortos de repetición, de más de 5 bebés que se pierden antes del primer trimestre y cuando uno comienza a observar sus niveles de progesterona, cuando uno ve en las gráficas la fase lútea demasiado corta, pues son esas parejas en donde solamente observando algunos otros datos también, pero corrigiendo la progesterona, logran comenzar ya con embarazos de éxito que llegan a término, ¿no? Y pues el último punto también es esos ciclos y esos datos de alarma en donde la gráfica aparentemente se ve normal, pero tenemos una sintomatología que nos puede hablar de un síndrome premenstrual severo, de un desbalance hormonal o de algunas deficiencias nutricias que pudiese llegar a tener la paciente propiamente. Aquí es en donde también tenemos que comenzar a hablar de cuál va a ser la diferencia entre el enfoque convencional que tiene la mayoría de los ginecólogos con la naprotecnología, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con esto, no? O sea, si nosotros hablamos del manejo del ciclo menstrual, simple y sencillamente el enfoque general lo único que va a hacer es, pues, no va a tratar la causa, lo va a ver el ciclo menstrual como, bueno, si está regular o no va a estar regular. A el ginecólogo promedio lo único que le va a interesar es si la paciente regla mes con mes y pues no más, ¿no? Para el modelo Creighton y para la naprotecnología lo que nosotros vamos a hacer es identificar la raíz del problema y cuando nosotros vemos el ciclo menstrual como tal, nos interesa analizar los biomarcadores que el mismo ciclo y la misma gráfica nos está infiriendo y comenzar a dar el tratamiento de manera personalizada. Cuando llegan con nosotros pacientes con algún diagnóstico de fertilidad, pues el doctor lo que va a hacer de manera general es basarse en pruebas estándar o llega a haber doctores que ni siquiera piden algún tipo de prueba. La naprotecnología lo que va a buscar es la evaluación detallada junto con el modelo Creighton y estudios hormonales justo en los días en los cuales a nosotros nos interesa saber cómo está la hormona. No es lo mismo la progesterona que vamos a tener al inicio del ciclo que la progesterona que vamos a tener después del día pico o después de haber tenido la ovulación, ¿no? Y bueno, si hablamos del tratamiento de fertilidad, lastimosamente la ginecología convencional se brinca todos estos pasos y al menos en México se están convirtiendo en una especie de mercenarios en donde si tú llegas con un problema de fertilidad, el recurso primario ya ni siquiera es el último recurso, va a ser la fertilización in vitro y las técnicas invasivas como pudiese llegar a ser también la inseminación artificial. No te van a estudiar más, ¿sí? Literal es como, ok, tú ya llevas un proceso de más de un año, de 6 meses,
tienes más de 35 años, de 40 y no has podido tener un bebé, pues lo primero a lo que tenemos que recurrir es a una fertilización in vitro y a una inseminación artificial. Y lastimosamente, en muchos de los casos, cuando comenzamos a tener problemas en los cuales ni siquiera esta fertilización in vitro suena exitosa, ya es cuando comienzan a ver las causas de por qué la fertilización in vitro no está teniendo un éxito. En cambio, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a relacionar los desbalances hormonales que se tienen y si hay necesidad de hacer algún tipo de cirugía restaurativa, se va a hacer, ¿sí? Y el resultado, pues a largo plazo va a ser el mejor. ¿Por qué? Porque en la ginecología tradicional, al suprimir al suprimir la producción de hormonas de manera general con los anticonceptivos convencionales que hay, no vamos a tener una mejoría de la salud general. Sí, eso solamente va a ser una máscara que en el momento en el cual se quiten esos anticonceptivos, el problema va a seguir. La naprotecnología y el modelo crédito en lo que busca es restablecer esa función hormonal y regresar la fertilidad en el momento en el que se haya perdido por alguna situación, ¿no? Entonces, ahora sí veamos cuáles son estos signos del ciclo menstrual que se analizan, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, hablábamos del patrón del flujo cervical. El flujo cervical se va a observar, se va a registrar durante todo el ciclo y como habíamos comentado, lo que nos interesa saber es la cantidad, la textura, la transparencia que tiene el ciclo y pues ya existen también unas gráficas las cuales nos pueden ayudar a decir si el moco es un moco normal, si el moco es un moco limitado o es una paciente que simple y sencillamente se encuentra seca durante todo su periodo, ¿no? Esta es una gráfica en la cual nosotros podemos observar cómo la paciente tiene su periodo menstrual, ¿sí? En el primer ciclo fueron 6 días, pues bastante normal, pero a partir de ahí nosotros nos damos cuenta cómo esta es una paciente que literalmente se va a acabar sus estampas verdes porque el moco simple y sencillamente no lo conoce, ¿sí? Es una seca, 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 seca todo el tiempo y por ahí más o menos el día 25 ella logró ver la observación de moco, el día 28 también, el día 29 también, fue un moco tipo pico, hizo su conteo y pues no más, llegó el siguiente periodo menstrual, ¿no? Estas, en muchos de los casos, son pacientes que a veces me dicen, oye, Paul, tú me estás llevando a un modelo que lo que me pide es graficar el moco, pero pues, ¿qué crees? Que pues la verdad es que yo no le veo tanto el caso porque pues no tengo yo la presencia de este moco. Es tan bonito como la practitioner también le va a ayudar a identificar, porque a veces la paciente considera que no hay moco, cuando sí existe alguna cantidad de moco que para la paciente no era relevante, ¿no? Y lo podemos ver en este mismo testimonio como la paciente en el siguiente ciclo, pues logra ver un moco, ¿sí? Que yo recuerdo muy bien esta paciente, la verdad es que ni siquiera creía en esa cantidad tan limitada de moco que tenía, pero ella dijo, mira, la verdad es que yo ese día vi moco, ese día pues aprovechamos la ventana de fertilidad, que era muy, muy limitada, y pues la sorpresa para ella también fue que al pasar de las semanas ella llega ya con una prueba de embarazo positiva, ¿no? Le bastó solamente identificar esa pequeña cantidad de moco, ¿sí? Por eso es importante la descripción de la cantidad, la descripción de la textura y de la transparencia que este moco puede tener, porque para sorpresa de nosotros en pacientes que a veces tienen cantidades muy pequeñas de moco, ese moco llega a ser suficiente para que se logre el embarazo en aquellas pacientes que lo deciden, ¿no? También hay que estudiar la razón por la cual se tiene tan poca cantidad de moco, pero bueno, también insistir que a pesar de una poca cantidad de moco, el embarazo pues, se puede dar. En cambio, luego tenemos gráficas como estas en las cuales van a ser pacientes que su carterita de stickers verdes, pues van a tener para regalar porque literalmente no los van a conocer. Y los stickers blancos se van a acabar rápido, ¿no?
Y estas pacientes luego también, a diferencia de, digo, muy similar a la paciente anterior, va a ser una paciente que se va a preocupar bastante porque va a estar con una descarga constante de moco, ¿no? Todo el tiempo hay moco, todo el tiempo hay moco, todo el tiempo hay moco. Y esto también pues nos va a hablar de un patrón en específico, ¿no? Lo importante con estas pacientes también es identificar que no todo el moco tiene la misma calidad y que sí hay un moco que nos habla de una ventana de fertilidad y otro moco que no. Estas son pacientes que nos invitan a conocer también cómo se encuentra la salud del cervix, si hay algún tema pues alguna infección vaginal, si hay alguna inflamación cervical. Pero bueno, también el observar la presencia del moco de manera constante, pues nos regala información. Otro punto importante también es la duración y la regularidad del ciclo. Y en este punto nosotros vamos a observar y vamos a evaluar si el ciclo tiene un patrón estable o si encontramos esas pacientes que de pronto tienen ciclos muy pequeños, menores a 23 días, o ciclos bastante largos de más de 35 días. Y en este tipo de pacientes es en donde tenemos a todas esas pacientes que tienen algún diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, de anovulación, a aquellas pacientes con alguna deficiencia hormonal, con mayor cantidad de estrógenos, con niveles de progesterona bastante bajos, o simple y sencillamente un síndrome premenstrual severo. Y en estas pacientes podríamos encontrar gráficas de este tipo, ¿no? Son gráficas que en un inicio quizás no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? La paciente comienza a graficar y pues al principio ella llega bastante contenta a la consulta porque dice, mira, pues mi gráfica la verdad es que se observó bastante bien, tuve mi periodo de sangrado, tuve mi fase seca, tuve la construcción de un moco, alcancé a ver moco tipo pico, pero bueno, ¿qué pasó en esta paciente? Era una paciente que ya se conocía con periodos prolongados y pues sí, o sea, es una paciente que nosotros cuando identificamos el siguiente ciclo menstrual que tiene en su gráfica, pues podríamos pensar dos cosas, ¿no? La primera es que a lo mejor la paciente no graficó bien y a pesar de que sí tuvo un ciclo de mayor de 35 días, pues observamos que ese moco no tiene la calidad suficiente para considerarlo el periodo menstrual y vemos cómo el periodo menstrual, en lugar de ser de 35 días o menor, pues fue un ciclo bastante prolongado, casi de 2 meses, sin presencia de moco, ¿no? Esta es una paciente con un síndrome de ovario poliquístico, es una paciente que se comenzó a tratar de manera multidisciplinaria, con nutrición, con cambio en el estilo de vida. Era una paciente que llegó con sobrepeso, un sobrepeso significativo a la consulta, que al haber la disminución del sobrepeso, de su porcentaje corporal de grasa y al también observar la mejoría en la implementación de hábitos saludables como lo es el ejercicio, pues la gráfica comienza a cambiar, ¿no? Es una paciente también que cuando medimos niveles de resistencia a la insulina, pues claro que encontramos una glucosa elevada, una insulina elevada, y con los cambios de estos signos, de estos parámetros, a la suplementación y a la implementación de, de ciertos suplementos que nos van a ayudar en estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pues ya ahora sí, ya podemos observar cómo en su último periodo, ya gracias a Dios, esta sí fue un periodo largo, pero fue un periodo largo porque la paciente logró el embarazo también. Pero es importante también y bueno ver cómo en su gráfica también la paciente ya comienza con una construcción de moco de una manera más temprana, con una presencia de un moco tipo pico, ¿no? Pero pues aquí podemos ver cómo si estos ciclos
a veces se encuentran bastante prolongados y no solamente tenemos ciclos normales de menos de 35 días, ¿no? Lo que también nos va a importar es revisar la longitud de esa fase lútea, ¿no? Ya una vez que la paciente identifica el día pico, para nosotros es importante ver que los días posteriores a la ovulación, esta progesterona que nosotros necesitamos que suba, esta progesterona que se va a encargar de que ese embrión, una vez que haya sido implantado en el útero, se quede pegadito también. Por eso es importante que en esta fase la progesterona esté robustecida, la progesterona crezca, ¿no? Pues muchos de los casos de las pacientes observamos gráficas en donde la fase lútea es completamente pequeña, ¿no? Y es muy a la vista en el segundo ciclo que tiene esta paciente, como la paciente llega a su día pico y dura muy pocos días y vuelve a llegar el siguiente periodo menstrual. Estas son las pacientes que nos gusta identificar porque estas son las pacientes que con la suplementación de esa progesterona que no se está produciendo de manera correcta, el ciclo comienza a cambiar, ¿no? Y la gran mayoría de estas pacientes son pacientes que refieren sintomatología de un síndrome premenstrual que no las permite y que no deja que tengan una calidad de vida pues buena, ¿no? Porque estos cambios hormonales que ellas experimentan antes del siguiente periodo menstrual llegan a ser inclusive incapacitantes. Y bueno, la joya de la corona a veces es este tipo de gráficas, ¿no? La presencia del sangrado normal. Y podemos ver gráficas de este tipo en donde los stickers rojos se van a acabar rápido y pues ahora sí que los verdes y los blancos se van a quedar en el cajón porque es una paciente que no va a tener presencia de una buena cantidad y calidad de moco y pues el día seco probablemente ni siquiera lo conozca, ¿no? En estas pacientes tenemos que analizar estos sangrados que existen fuera del periodo menstrual, si solamente es un spotting que es café, si solamente es un sangrado café el que se encuentra, o es un sangrado completamente intermenstrual, que en muchas de las ocasiones esto pudiese tener que ver más con problemas anatómicos del útero, como lo es la endometriosis o aquellos problemas uterinos como la adenomiosis o la miomatosis uterina, ¿no? Estos tumores benignos que salen en el útero que genera tanto problema también, y el principal problema que genera es esto, gráficas en las cuales tenemos sangrado de manera constante todo el tiempo. En conclusión, a mí me gustaría decirles e insistir el por qué implementar la naprotecnología en la práctica médica. Principalmente porque vamos a tener un enfoque de un diagnóstico muchísimo más preciso a diferencia de la ginecología convencional. Podemos identificar alteraciones hormonales antes de que estos se conviertan ya en un problema completamente grave para la fertilidad de la mujer. Podemos también ahorrarnos y disminuir menos tratamientos invasivos que en muchos de los casos no van a llegar a un tratamiento adecuado de la paciente. Evitar el uso indiscriminado de los anticonceptivos y los tratamientos de reproducción asistida que son completamente innecesarios, como la fertilización in vitro y la inseminación artificial. Y por último, pues también tener una mayor satisfacción por parte de las pacientes. Las pacientes que grafican son pacientes que se sienten escuchadas, que reciben un tratamiento que va a respetar su fisiología, que las va a ayudar a entender y no a entender solamente lo que ocurre en su ciclo, sino lo que ocurre propiamente también en su estado emocional en muchas de las ocasiones. Por último, solamente decir que la naprotecnología va a transformar la forma en la que atendemos la salud femenina. En lugar de suprimir los síntomas que las mujeres pueden tener, nos va a permitir a escuchar el lenguaje que tienen estos ciclos y a tratar la causa real que los está provocando. Muchísimas gracias.
Listo, podemos pasar a la parte de preguntas. Doctor, qué maravilla de ponencia. De verdad que ha sido increíble poder escuchar de la mano nuevamente de ginecólogos cómo la gráfica de Creighton, la información que podemos levantar a través de este modelo es una herramienta supremamente poderosa para ustedes, para que puedan entender, para hacer un diagnóstico completamente personalizado, un tratamiento personalizado y que las mujeres puedan realmente empoderarse de su ciclo, que puedan entenderlo y ese autocuidado, ese autoconocimiento realmente se dé a través de esto, no solamente como un signo de reproducción, sino como un signo de salud en general. Así que bueno, yo agradecidísima de toda esta información. Tenemos varias preguntas por acá que vamos a ir leyendo. Solamente tenemos 10 minutitos, muchas preguntas, así que nos toca un poco como correr, pero para todos los participantes, todos los asistentes, recordarles que las preguntas que no se estén respondiendo las vamos a estar respondiendo a través de las publicaciones en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Así que por favor no dejen de seguirnos por allí, Fertility Care Latinoamérica, que vamos a ir teniendo. Entonces, la primera pregunta, Lady nos dice, ¿un doctor neurólogo puede estudiar este tema? Claro que un neurólogo puede estudiar este tema y lo que nosotros necesitamos es hacer equipos multidisciplinarios. Claro que comienzan a haber preguntas que en muchas ocasiones nosotros como ginecólogos, porque no es nuestro campo de expertise, a veces no entendemos, pero yo creo que entender la fertilidad de la mujer desde los ojos de un neurólogo sería impresionante. O sea, de aquí es de donde nos ayuda a entender también en muchas ocasiones toda la cuestión emocional de la mujer también, pero si esta cuestión emocional, imagínense que un neurólogo no la pudiera también comenzar a explicar en cuanto a neurotransmisores y en cuanto a toda la fisiología propia del cerebro, eso sería crack. Perfecto, maravilloso. Todas las ciencias médicas deberían estar involucradas con toda esta parte de naprotecnología y harían un equipo increíble con todos los Sí. médicos. Ahora, Mayra nos pregunta, ¿cómo se ve el panorama actual de la napro en Latinoamérica? Bueno, Mayra, el panorama actual de la NAPRO en Latinoamérica se ve mejor que nunca y yo creo que prueba de eso es esta primera jornada internacional que la verdad nos ha roto esquemas, que nos ha dado muchísima esperanza también y muchos ímpetus para llegar a todos los rincones de Latinoamérica, ¿no? Esto es algo que ya está siendo un boom al menos en Estados Unidos, con todo el habla anglosajona, pero hoy en día ya que cada vez existen más centros de habla hispana, la verdad es que esta revolución apenas empieza. Maravilloso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer desde la práctica médica general para aumentar el espacio de la NAPRO en dichas prácticas? Bueno, pues aquí son dos cosas importantes. La primera es, un médico general puede también certificarse como un doctor NAPRO. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer tú? O sea, lo puedes hacer conociendo, ¿no? Y volviéndote un doctor NAPRO. O sea, yo creo que necesitamos más médicos NAPRO y médicos generales también, ¿no? Y la otra es, pues bueno, ¿cómo podemos implementar esto? Pues dependiendo de la ciudad en donde estés, revisar cuál es el centro más cercano, Fertility Care, que existe, ponerte en contacto con ellos, pues porque la referencia de pacientes por los médicos generales nos ayuda bastante. Perfecto, y con eso voy a ir con una pregunta adicional que tengo acá, es como, ¿qué tan efectivo es ese manejo de la naprotecnología a distancia? ¿Cómo está siendo esa experiencia
Hoy justamente estábamos pasando y esta jornada nos ha permitido ver médicos, escuchar médicos de México, de Argentina, de Ecuador, de Paraguay, ahora nos falta Perú, en un rato, de Colombia, México, ¿no? Entonces hemos ido, y sobre eso también se está moviendo muchísimo las consultas. Entonces, de la mano de la voz de un médico, por favor, doctor Paul, cuéntanos cómo es el manejo de la NAPRO a distancia. El mundo hoy en día no tiene fronteras y qué bueno, o sea, qué bueno que la NAPRO está viviendo toda esta transformación, porque primero al ser un método estandarizado, nos va a permitir que este lenguaje del cual nosotros hablábamos se hable en todos lados, ¿no? ¿Sí? Es igual, los mismos protocolos que tiene un doctor en Estados Unidos, es el mismo protocolo que se va a tener en Argentina que el que se va a tener en México, ¿no? Claro que todos estos mismos protocolos se tienen que tropicalizar también al tipo de medicina que se hace en cada uno de estos países, porque la práctica de la medicina no es la misma en todos los lugares, ¿no? Lo que sí es que la verdad es que hoy en día la consulta a distancia, el hecho de que las pacientes puedan recurrir a nosotros, enviarnos sus gráficas, nosotros interpretar las gráficas, solicitarles a ellas que si tienen un laboratorio de análisis clínico pues certificado de buena calidad en sus comunidades, les realicen los estudios. Al igual también, muchas veces lo que hacemos es tomar de la mano ginecólogos que a lo mejor no son NAPRO, pero que saben hacer muy bien ultrasonografía para que nos manden las imágenes que nosotros necesitamos interpretar y esta es la manera en la cual se realizan las consultas en línea propiamente, ¿no? En lo que sí tenemos que trabajar también, y eso es una realidad que tenemos en este momento, es tener más centros de cirugía NAPRO a nivel internacional, ¿no? Que haya centro en Colombia de cirugía NAPRO, que haya en Argentina, o sea, que las técnicas NAPRO se conozcan y se puedan realizar de una manera más sencilla, ¿no? Y si no, siempre tendremos las puertas abiertas en México para recibir a estas pacientes, como el testimonio anterior, que bueno, pues ya teniendo un diagnóstico en específico, podemos realizar la cirugía acá cuando se necesite. Perfecto, qué maravilla. Bueno, Marta nos hace este comentario, nos dice, creo que su conferencia, doctor, es una invitación a todos los profesionales de la salud, en particular aquellos que nos dedicamos a la atención en la salud de la mujer. Y ahí, sobre eso, no solamente un comentario, pedirle, doctor, un comentario justamente a hacer una invitación clara a esos doctores, a esos profesionales de la salud que se unan a todo el equipo en Aprotecnología, sino que también podría ser que tanto la doctora Catalina como los demás doctores, las gráficas que usted mostraba, justamente podría decir como, no, Creighton es difícil, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil realmente es enseñarle este lenguaje de Creighton que lo puede entender cualquier médico en Latinoamérica o incluso en otros idiomas, porque es un idioma de la mujer? ¿Qué tan difícil es enseñarle a una mujer en palabras sencillas, ¿no? A la cotidianidad, y que de pronto no ha tenido esa oportunidad de entrar a una educación formal, ¿no? O sea, ¿qué tan fácil podría ser enseñarles? Juliet, el punto que tratas es súper importante porque al ver estas gráficas, lo primero que se considera es que es difícil, ¿no? Y muchas de ellas, y esta es una invitación para muchas de las mujeres que nos están escuchando, porque muchas de ellas no es que yo no me siento con la capacidad de poder graficar. Y es algo que realmente el modelo está tan estandarizado que los pasos para saber graficar, ¿sí? Son muy sencillos y siempre se va de menos a más, ¿no? O sea, el hecho de que la gráfica pueda ser una gráfica que está adecuadamente hecha en ese cartoncillo que tiene su razón de ser, que los días que la gráfica tiene sean unos días en específico y no sean más, no sean menos, los colores que la misma gráfica va teniendo, es una pedagogía que es muy sencilla. Claro, o sea, la invitación también
al personal de salud es que se animen, porque una vez ya estando aquí, o sea, una vez ya cuando uno comienza a tener más familiaridad con las gráficas, es más sencillo ir teniendo la misma interpretación de la misma, ¿no? Y para eso también es tan importante esta primera jornada internacional, porque lo que hace es encontrarnos a todos estos médicos que realizamos esta práctica y mandar este mensaje a todos los demás para decirles no están solos, ¿sí? O sea, habrá el que diga, oye, es que yo no hablo inglés, entonces a mí se me va a complicar más el tema porque todos los materiales están en inglés. Bueno, pues esa pudiera ser una limitante, pero ya nosotros siendo más los médicos en Latinoamérica que estamos haciendo esta práctica, ya literal, es muchísimo más fácil. O sea, creo que esta invitación no solamente es para los ginecólogos, para los médicos que quieren aprenderla, sino es una invitación para todos nosotros como doctores NAPRO, ¿sí? Porque somos los que vamos a hacer la fuerza para que esto sea más fácil para los demás. Perfecto. Y aquí tenemos una pregunta de Lucrecia Montero. ¿Consulta formación de naprotecnología para médicos generales hay en español? En este momento todavía no. Ya hace poco, hace 2 años, me parece que se hizo el primer programa para practitioners en español. Todavía no está para Medical Consultant, pero nada, o sea, eso tiene que ser una realidad pronta y nos deja a nosotros también el compromiso para poner los medios para que esto sea una realidad pronto. Qué maravilla, claro que sí. Yo sé que todo el equipo estábamos trabajando justamente para que esto se pueda lograr, pero pues bueno, es mucha información también. Y ya para ir cerrando, creo que una última pregunta que creo que es supremamente común, ¿no? Y es hablar de números, ¿no? Hablemos de estadísticas un poquito, o sea, ya para cerrar este bloque de preguntas de esta información tan supremamente interesante que nos has compartido en esta charla, pues, ¿qué estadísticas existen de la efectividad de la naprotecnología? Perdón, Juliet, ¿me podrías repetir la pregunta otra vez que te perdí un poquito? Oh, disculpa, a ver, ¿qué estadísticas, un poco para cerrar este bloque de preguntas, conocer un poco las estadísticas existentes de la efectividad de la naprotecnología? Bueno, o sea, la verdad, en cuanto a un promedio, no tengo aquí el dato estadístico, y te quedaría mal si te diera un número en específico, porque va a depender muchísimo de lo que estemos buscando, ¿no? La naprotecnología abarca muchísimos aspectos, no solamente de búsqueda de embarazo. Hay pacientes que solamente recurren a nosotros para el tema de salud femenina. En el tema de salud femenina, yo te puedo decir que el 90% de las pacientes, si no es que más, se van con un resultado satisfactorio de la naprotecnología a sus problemas. Y en temas de fertilidad, este porcentaje va a cambiar muchísimo dependiendo a las causas de la infertilidad. Lo que sí es que ahora sí que el porcentaje hablando en fertilidad y búsqueda de embarazo, el porcentaje de niño vivo en casa es muchísimo mayor que en técnicas de reproducción asistida o de inseminación artificial, que es lo que más nos importa, ¿no? A la naprotecnología no le importa tener un resultado de una prueba de embarazo positiva, sino que al final este bebé llegue a casa. Entonces, sí, la verdad es que los porcentajes, gracias a Dios, son bastante favorecedores. Perfecto. Yo sería feliz de responder todas las preguntas que tenemos, pero escogemos una última para cerrar. Dice, al momento de tomar la historia clínica de la paciente en una consulta normal, en sus antecedentes ginecobstetricios, ¿en qué deberíamos enfocarnos para redactar una mejor información de consulta sin el tiempo suficiente para una evaluación tipo NAPRO?
Ok, bueno, entiendo yo esta pregunta como alguien que no tiene formación NAPRO y que dice, oye, yo ya quiero comenzar como a ser mejor en esto, ¿no? Y qué importante porque estamos haciendo ruido. Entonces, en lo que tenemos que basar la historia clínica va a ser en ser más juiciosos y más detallados en la calidad del sangrado, ¿no? O sea, del ciclo, ¿no? ¿Qué podemos preguntar es cuánto tiempo dura el ciclo menstrual, ¿no? O sea, entre regla y regla, ¿no? También cuántos días dura el periodo menstrual, ¿no? O sea, cuántos días de sangrado tiene la paciente, ¿no? La calidad del sangrado, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos solamente con saber cuántos días, pero no preguntamos si es un sangrado abundante, si es un sangrado ligero o si simple y sencillamente es un spotting café. Esto es sumamente importante, ¿no? Este punto yo creo que no nos lo enseñan mucho en las escuelas de medicina, pero es darle importancia al sangrado café, porque el sangrado café no se considera un sangrado menstrual normal, ¿sí? Entonces, ir identificando estos factores nos van a ayudar. Si todavía la paciente no grafica, pues preguntarle también si ella identifica la presencia de moco o no. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a tener un poco la claridad de cómo se vería la gráfica, ¿no? Y pues también la sintomatología que la paciente pudiese llegar a tener, ¿no? En el ciclo menstrual es si la paciente está teniendo periodos menstruales dolorosos, no solamente en el tema del sangrado, sino también si hay presencia de estreñimiento, si hay presencia de diarrea, si hay dolor durante la intimidad sexual, y también preguntar de manera directa si antes de llegar el periodo menstrual la paciente experimenta cambios en el estado de ánimo, aumento de peso, presencia de ansiedad, mayor cantidad de acné, no sé, creo que por ahí podría ir un poquito el interrogatorio, ¿no? Nos podríamos quedar toda la mañana hablando sobre eso, pero bueno, como bien lo decías, estamos disponibles también en nuestras redes sociales, como Dr. Paul García Guerra en Instagram. Si tienen, digo, síganos primero, como dicen, denle a la campanita y y mándenos ahí todas las dudas que tienen, no importa que no sean de México, se encuentren en el sitio de este hermoso planeta en el que vivimos, mándenos sus dudas ahí que serán resueltas en el transcurso de la próxima semana y pues nada, hagamos lío. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. En la parte inferior de la pantalla ustedes pueden ver toda la información para que puedan seguir al doctor Paul. Muchísimas gracias de verdad por esta ponencia tan interesante, tan importante para este camino en la primera jornada en aprotecnología, doctor. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a ver un testimonio. Hola, soy Mónica Olvera. Siempre tuve ciclos irregulares, pero nunca supe cuál era la causa hasta que conocí el modelo Creighton. Ahí nos derivaron con un médico NAPRO, quien pudo hacer una evaluación correcta y me dieron el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Mi esposo y yo decidimos atendernos con ellos y gracias a sus protocolos médicos naturales pudimos evitar el uso de anticonceptivos, lo cual para nosotros era importante dada nuestra postura de querer estar abiertos a la vida y de no poner en riesgo mi salud ni la vida de algún pequeño, ¿no? De un bebé. Con todo este sistema hemos podido concebir, tener 5 hijos. Tuvimos también el apoyo para prevenir 2 partos prematuros con la misma naprotecnología y actualmente seguimos muy confiados y agradecidos de poder llevar el sistema para nuestra paternidad responsable y notar también cómo nuestro matrimonio se ha visto fortalecido con este apoyo integral. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy María José de Jesús Acevedo Quintero. Les saludo desde Florida Blanca, Santander, Colombia, y es una gran alegría poder compartir con ustedes lo que es en nuestro hogar la llegada de Creighton y de la naprotecnología. Mi proceso y mi historia es muy larga, así que trataré de resumirla lo más que pueda para centrarme en lo que ha sido esta llegada de Creighton y Napro.
Desde los 25 años me diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico, pero nunca me dieron un tratamiento real, solo me hablaban de la píldora anticonceptiva y nunca me explicaron qué era lo que estaba pasando con mis hormonas. A los 33 años, cuando nos casamos y pasado ese primer año en el que no llegaba el positivo tan anhelado, fue cuando empezamos a buscar respuestas nuevamente, a ir al ginecólogo y entender qué estaba pasando. Nos decían que con el síndrome de ovario poliquístico era difícil que lograra ser mamá, que las probabilidades de ser mamá eran pocas y que si llegaba a quedar en embarazo lo que iba a tener eran abortos. Todo esto me lo dijeron, o que mis bebés iban a ser vegetales, pero no nos daban tratamientos certeros. Después de esto decidimos cambiar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. En ese entonces pesaba 103 kilos, iniciamos nuestro cambio de alimentación, estilo de vida saludable y pude empezar a recuperar mi periodo, pero no ovulaba, porque el estilo de alimentación que llevaba se basaba en una dieta muy estricta. Pero al ver que había bajado de peso, los ginecólogos nunca se preguntaron por revisar esas señales de ovulación, sino dijeron, ya te está llegando el periodo, entonces vamos a hacer inducciones de ovulación. Vivimos junto a mi esposo 3 inducciones de ovulación y las 3 fueron fallidas. Y escuchamos esa terrible voz que dice, no se despertó ningún folículo cuando estábamos ahí en ese monitoreo. Fueron inducciones fallidas que no nos ayudaron. ¿Cómo llega Creighton y la protecnología a nuestra vida? Hace 2 años ya conocimos a Gladysita en un retiro llamado El Don del Hijo y desde ahí empezamos a escuchar de lo que era Creighton y lo que era Napro. Pero pasaron 8 meses aproximadamente, casi 6, 8, para que pudiéramos estar con ella, iniciar con ella. Ya vamos a cumplir 1 año de haber iniciado el seguimiento en Creighton y con la doctora Cata, si no estoy mal, llevamos 6 meses, no recuerdo bien. Pero lo importante es que desde que ella llegara, miren, el proceso de nosotros ha sido una espera de 8 años. Cumplimos este 13 de mayo, 8 años con mi esposo en la búsqueda de ser padres. Y durante todo ese tiempo de sinsabores, de dolor, de tratamientos fallidos, de lo que llevamos en proceso con Creighton y con Napro, en este corto tiempo hemos encontrado todas las luces y las respuestas que nunca antes nos habían dado. Hoy, para gloria de Dios, con el tratamiento que llevo con la doctora Catalina y después de haber descubierto que lo que estaba pasando era una deficiencia muy grande de progesterona, puedo decir que mi periodo es un periodo sano, un periodo regular, un periodo sin dolor, un periodo sin coágulo grande, es un periodo que no me incapacita. Creighton, para mí, es ese regalo que te ayuda a conocerte como mujer, a conectar contigo, a conectar con tu pareja, a aprender a entender y amar esa ciclicidad. Yo le agradezco a la naprotecnología y a la doctora Catalina por llevarnos a nosotros como pareja a ser cada día más fuertes, como ese baluarte el uno para el otro, a unificarnos cada día más, a crecer en el diálogo, en la paciencia, en la esperanza, en la fe, en el respeto. Y sobre todo a mí como mujer, que me ha enseñado la naprotecnología realmente a quitar la rigurosidad, a soltar ese control y a empezar a conectar con mi ciclicidad y cada una de mis fases con amor, entendiendo mis emociones, mis sensaciones y aprendiendo también a comer sin temor, sino nutriendo todo mi cuerpo para favorecer cada una de sus señales, tanto la ovulación como una menstruación sana. Entonces hoy doy gloria a Dios por Creighton, por Napro. Sabemos que en el tiempo de Dios el bebé llegará, pero hoy me siento una mujer que está en camino de sanación después de tantos años sin llegar a la causa raíz. En estos meses hemos podido llegar a esas raíces y empezar con los tratamientos adecuados y vamos viendo resultados. Entonces, gracias a todo este equipo que sigue investigando cada día y sobre todo gracias aquí en Colombia, a Gladysita, mi practitioner, por tanta conexión también, por estar ahí pendiente de ayudarme en todo el registro y por supuesto a la doctora Cata por toda su ciencia y por animarnos y por seguir construyendo junto a mi esposo una fertilidad restaurada. Este es un testimonio de verdad sencillo, pero con todo el amor de hasta dónde llega la naprotecnología y cómo realmente como mujer cambia